En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, cumpliendo nuestra cita en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Fácil fue criticar, pero bien complejo le ha resultado gobernar a la izquierda colombiana. Corrupción que tanto se señaló, clientelismo parlamentario que se repudió a más no poder, es el que ahora aplican para pasar a pupitrazo limpio una reforma tributaria que traerá miles de complejidades a la situación económica de la nación. La inversión se aleja ante las incoherencias de un gobierno de cambio. El empleo está colapsado, la inflación está disparada a más no poder, ni qué decir de la violencia que se desata con una justicia a propia mano, recuperando tierras y tratando de quitar o por lo menos igualar lo que tiene la clase trabajadora y quienes se han dedicado a vivir de lo que le puede proporcionar el Estado. Se está al frente de un entorno de izquierda progresista que empieza a hacer agua, a dejar serias incógnitas en quienes los apoyaban irrestrictamente. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Complejo ha resultado para la izquierda asumir el poder, pasar de la crítica a responder con hechos lo que pregonaron en 4 años y auguraron en campaña. Buen manejo de los recursos públicos, alejados de ser convertidos en un botín de los políticos corruptos, era el primer y gran reto de su mandatario y el pacto histórico al asumir la presidencia. Primeras acciones del gobierno del cambio denotan que la ilusión de vivir sabrosito, narrativa de la campaña electoral, no pasa de ser una retórica de mezquinos sujetos irracionales que en cada paso que dan esgrimen comportamientos de arrogancia, revanchismo, inexperiencia e improvisación propia de quien no asume su responsabilidad y solo sabe ver el espejo retrovisor para escudar su incumplimiento. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Maquiavélico proceder de Gustavo Francisco Petrurrego, su gabinete y el Sanedrín legislativo decanta que estrategia del saboteo que captó la atención de miles de incautos difuso tiene el momento de conseguir que absolutamente todos los actores sociales se identifiquen con una propuesta política que de cara al mundo dice garantizar la vida e integridad de los ciudadanos, pero en el fondo configura un escenario de impunidad para los criminales. Corrupción, violencia, desigualdad, hambre y atraso que se prometió combatir con la llegada de la izquierda progresista al poder va en contravía de lo que se observa en los primeros días de su presidente en la Casa de Nariño. Inversión que se realizó para el legado del gobierno se justifica porque desde el principio se debe conocer el puerto de llegada
es lo que dijo en W Radio el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Liscano. Precisamente porque si todo barco que no sabe su puerto, todo viento es desfavorable. Es muy importante saber cuál es el puerto de llegada para saber cómo se alinean las velas para llegar a ese puerto. Luego lo que hace un gobierno serio como es el del presidente Gustavo Petro es saber cuál va a ser el puerto de llegada, cuál va a ser el final, para que el final tú empieces a construir una cantidad de acciones que te permitan llegar allá. Si un gobierno no sabe para dónde va, no tiene una bandera clara, no tiene un legado, pues va a ser muy difícil que pase la historia. Este es un gobierno de cambio, un gobierno histórico y por lo tanto pues el orden, la planeación, la inspiración y también la capacidad de movilización social es clave para poder hacer las transformaciones, porque pues las transformaciones, toda transformación pues al final del día termina siendo política, digo en términos políticos pues con P mayúscula. Movilización social para las transformaciones es válido, pero lo complejo está en la forma que se auspician esas movilizaciones. Obligación de gobernar bien, respetar a los electores, honrar las promesas por las que se fue elegido, se desdibuja frente a la ingenuidad y el romanticismo que se quiere dar a una paz total que arrodilla al Estado frente a los integrantes de los grupos al margen de la ley. Desencanto ciudadano que se comienza a percibir al interior del colectivo social tiene como base la prevención que genera a muchos el conocer que por encima de las víctimas se formalizan inimaginables prebendas para los agentes no santos. Cándido sueño de la distribución equitativa de la riqueza y la tierra, que tiene un show de resarcimiento de deudas sobre los nadies, hace temer por lo que está por ocurrir con el uso de la fuerza que se propaga en una sociedad irreflexiva que privilegia lo ideológico sobre la razón. Confrontaciones de los actores armados en los distintos territorios es un tema que debe ser analizado por la administración Petro Urrego, fue lo que argumentó en W Radio el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Liscano. Mira, lo que está sucediendo en Colombia es producto de haber abandonado, digamos, el cumplimiento de los acuerdos de paz que se firmaron por las FARC, porque al no haber implementado los acuerdos, todas esas zonas que las FARC desocupó cuando se firmaron los acuerdos, pues empezaron a llenar por otros grupos al margen de la ley o irregulares, llámese ELN o autodefensas como se denominan, o XYZ, porque hay una cantidad de nombres ya chiquiticos que la verdad yo tampoco me los sé todos en muchas zonas del país. Al no haber implementado esos acuerdos, al no haber cumplido los acuerdos, pues se volvió a llenar nuevamente durante los últimos 4 años todas las zonas. A raíz de ese problema que tenemos, que es muy grave en muchas zonas del país, pues el presidente viene trabajando fuertemente en el acuerdo de paz total. El comisionado ya lo ha informado varias veces, ya tiene digamos múltiples contactos, avances que seguramente se van a ir anunciando en las próximas semanas, para ir desactivando de una manera pues pacífica, pero además también tratando de llevar todos estos grupos a que se inserten, digamos, al Estado Social de Derecho mediante una negociación de paz que obviamente pues tendrá sus condiciones normales de justicia, verdad, reparación, como en todo proceso de paz. Unos en unos casos por vía sometimiento, otros en otros casos seguramente por vía ley de paz. Eso pues lo está anunciando el comisionado. Y a su vez pues las fuerzas militares pues tienen el deber, las fuerzas militares tienen que seguir defendiendo la seguridad de los colombianos. En este momento el gobierno ha dado una instrucción en contrario. Son 2 carriles, el de la seguridad que lo cumple el Ministerio de Defensa a través de lo que le ordena la Constitución de la ley, que es proteger a los colombianos, defenderlos, y el otro carril, que es el carril de la paz, que está avanzando. Espejo retrovisor, que busca culpables en el pasado, pero no asume la responsabilidad que le asiste a la izquierda colombiana. Urgentes transformaciones que necesita Colombia quedan eclipsadas en las dádivas que
que se dan sin importar que existe un compromiso tácito de cuidar el dinero público. Detrás del escándalo por la compra de mobiliario para la Casa de Nariño y que quieren tapar con tesis de discriminación, clasismo y racismo frente a las personas del servicio, desvían la atención sobre el Mesías del pacto histórico, la ausencia de claridad en sus metas y proyecciones sobre el país. Intenciones de cambio se diluyen entre lo que quiere y lo que realmente puede hacer el sensei de los humanos. Indelicadezas que se comienzan a conocer sobre el gasto público delinean un preocupante futuro en manos de quienes nunca han sido gobierno y ahora que están al frente del poder se asustan y espantan viendo lo que ello implica. Pésimo equipo asesor que rodea a la administración Petro Urrego es el que no cuida a su mandatario y hace impopular el imponer con la menor discusión una reforma tributaria aprobada a pupitrazo y que en el fondo exprime a los de siempre. Todos se quejan, pero la reforma tributaria corrige una infamia histórica de las petroleras con los colombianos, fue lo que exaltó en Blue Radio el senador Gustavo Bolívar. Bueno, mira, es que aquí básicamente la reforma tributaria está corrigiendo una infamia histórica, y es que las compañías petroleras y carboneras no pagaban regalías. Y esto lo digo porque un fallo del Consejo de Estado les permitió descontar las regalías de la renta, de los impuestos de renta. Es decir, pagaban las regalías, sí, pero después cuando presentaban la declaración de renta descontaban lo que habían pagado regalías, lo que quiere decir que nunca se pagaron regalías, sino que eran anticipos a la renta. Entonces, las discusiones siempre giraron en torno a cómo corregir eso, que era una infamia. Lo digo yo porque los municipios donde se explotan estos minerales o el carbono, el petróleo, quedan con unos pasivos ambientales que son irrecuperables, porque precisamente esos el petróleo y el carbón son recursos no renovables, y se termina de secar el pozo o se termina de explotar la mina de carbón y queda el gran hueco y no hay cómo reparar eso finalmente. Y eso quiere decir que a los municipios pequeños, sobre todo donde se hace la explotación, no se le pagaban esos pasivos ambientales y las petroleras, las carboneras se iban y ya quedaban con los problemas. Eso se quiso corregir con la reforma tributaria, y hoy las regalías no pueden ser más deducibles de la renta. Ánimo revanchista es el que se percibe en el pacto histórico y lo que emprende para captar nuevos recursos. Alternativa política, que decía tener las soluciones para los problemas de Colombia, hoy solo tiene las excusas para eludir sus responsabilidades, hacer trizas los principios democráticos que llaman a discutir las reformas y consensuar las diferencias en la visión de país, ceder en puntos clave para sanar profundamente las heridas y el rencor que anima el juego polarizador de los extremos ideológicos. Claro es que era una utopía el gobierno del cambio. En 2 meses de la administración Petro Urrego queda demostrado que la casta política, sin importar su color o movimiento, siempre sabe hacer productivo para ellos cada peso que transfieren los colombianos en impuestos. Las petroleras asumirán más de la mitad de los recursos que busca el gobierno para inversión social, fue lo que indicó en Blue Radio el senador Gustavo Bolívar. Nosotros reconocemos que exactamente 11 billones de los 22 billones que va a recoger la reforma tributaria recaen sobre el sector minero energético, pero esas fueron las cuentas que nos dieron. Iba a ser un poco más, pero obviamente al final no pudimos llegar a los 25 billones, simplemente se llegó a los 22, que dejan al gobierno satisfecho, tengo que decirlo, porque va a ser también una reforma muy grande para poder dar ese salto social, esa inclusión social, incluso en esos municipios que han sido explotados de por vida. Mire, yo les pongo un ejemplo, si me regalan un minuto. La Guajira. ¿Cómo es posible que la Guajira, con la mina de carbón más grande del mundo a cielo abierto, que saca entre 25 y 30 millones de toneladas de carbón al año, hoy sea un departamento tan pobre?
no tiene ni carreteras, ni acueductos, los niños mueren de hambre, de desnutrición. Entonces uno dice que él está dejando la minería a Colombia. Simplemente cuando se vaya el Cerrejón, al que le desviaron el único río que tiene La Guajira, que es el río Ranchería, lo desviaron para poder tener agua en la mina, dejaron seco el departamento. O sea, ¿les parece que es justo que esos departamentos no reciban? No, pero no es, no sé si lo de La Guajira sea buen ejemplo, porque es decir, allá hay regalías y se la robaron todos estos políticos corruptos, eso es otra cosa. Sí, tiene razón, pero no eran regalías, Néstor, eran anticipos de renta, porque al descontar las de la renta, lo que estaban haciendo eran unos anticipos, eso lo descubrimos fue ahorita, cuando llegó este gobierno. No saben de dónde sacar recursos para lo que prometieron y no sabían cómo hacer. Paso a paso, el país se le sale de las manos a Gustavo Francisco Petro Urrego. Desempleo, intereses bancarios y comidas por las nubes, hambre y pobreza que viven los colombianos acaban con la esperanza de un pueblo que esperaba demasiado de él y atónito observa cómo se promueve un aumento de impuestos potencialmente negativo para personas naturales y jurídicas en el momento de mayor crecimiento de la inflación en años, efectos nocivos para la inversión y la estabilidad de la economía, es el no rectificar los errores que terminarán por llevar pronto a la nación por el abismo que se había presagiado. Alarde de cambio es el que confunde y señala a Colombia como transitar el camino que conduce a ser la peor víctima de la izquierda latinoamericana. A Petro le va bien con la narrativa del gobierno. El problema está en que su equipo no le está copiando, señaló en sala de prensa el analista político Pedro Viveros. Yo creo que al presidente Petro, en su narrativa y en su discurso, le está yendo bien. No creo lo mismo del gobierno, léase los ministros, y tampoco veo muy claro el papel de la coalición, en vocería sobre todo. Y le voy a decir por qué. Porque el presidente Petro tiene un mensaje que ganó y lo está desarrollando en su narrativa y está impactando en diferentes escenarios. Pero digamos, luego en la gestión de ahí para abajo, usted comienza a ver que hay unos ministros más opacos, algunos desacertados, otros que son temerosos, otros que han dicho abiertamente que están aprendiendo. Yo no soy de los que pienso que cuando uno llega a un gobierno tiene que llegar a aprender, pero hay ministros que lo han dicho y yo lo entendería, sobre todo en estos primeros menos de 100 días. Y le digo también de la coalición, porque la mayoría de los congresistas, incluido nuestro senador Ariel Ávila, son nuevos en el Parlamento. Creo que se renovó en un 60% el Congreso. Eso hace que estas personas que llegan nuevas al Congreso, pues también tengan la necesidad de conocer la técnica parlamentaria y la forma como tienen que desarrollar todo su planteamiento al interior de un Congreso. Entonces, por eso le resumo, el presidente creo que en su narrativa va bien, pero creo que hace falta un acoplamiento tanto del gobierno como de la coalición que lo acompaña en el Congreso. El error craso del gobierno está en el nombramiento de funcionarios incompetentes que están llevando al país al abismo. Peligroso es, en aras de la gobernabilidad, ceder a la corrupción y el clientelismo, entorno en el que sin ninguna afinidad ideológica, la mayoría de los partidos políticos defraudaron a sus electores vendiendo sus principios. En el seno del legislativo, los congresistas olvidaron el respeto por la Constitución, omiten para qué fueron elegidos y solo quieren hacer una jugada sucia al pueblo colombiano. Independencia de poderes que debería primar en la democracia se deshace ante la arbitrariedad de los órganos de control y una esfera de incongruencia en donde los protocolos establecidos impiden a senadores y representantes ser coherentes, vigilantes, transparentes y equilibrados con los intereses particulares de los colombianos. Yo estoy de acuerdo que los ricos paguen impuestos y paguen más, pero no estoy de acuerdo
con que los asfixien y los ahoguen, fue lo que exaltó en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez. No es buena. Y eso de que es para grabar a los ricos, eso es una narrativa. Yo estoy de acuerdo que los ricos paguen impuestos y paguen más, pero tampoco estoy de acuerdo que los asfixien y los ahoguen, porque aquí los sectores como la industria extractiva pueden tender a su desaparición o a su resentimiento casi que irreversible. Dos medidas: las restricciones para la exploración y esta carga tributaria que los va a llegar a pagar 11 o 10 billones de pesos de los 22 que se pretenden recaudar, pueden hacer inviable y ahuyentar la inversión, que es el peor de los caminos que puede recorrer un país, que junto con el crecimiento económico son los que disminuyen la pobreza y permiten tener los recursos para la inversión social. Ahuyentar la inversión es el peor error que está cometiendo la administración Petro-Urrego. Cuando reaccionen, será tarde. Zancadilla que se pone al crecimiento que necesita la nación para generar empleo y recursos para los ciudadanos es el resultado de un principio de decrecimiento económico que está interiorizado en el equipo del gobierno de la administración Petro-Urrego, intención de eliminar las EPS, propósito de perdón total a los delincuentes, auspicio de milicias como émulo de los colectivos chavistas, son el resultado de haber elegido un sujeto con mente y corazón despiadado que solo buscaba saciar sus ansias de poder. Idea de cambio que se vendió para seguir con hechos en lo mismo de siempre, solo está conduciendo a más pobreza, desempleo, necesidades y pérdida de la confianza inversionista. ¿Qué decir de la oposición que comienza a bloquear y marchar cada mes protestando contra las reformas? Es lo que se escuchó en sala de prensa con el senador Ariel Ávila. No, mire, yo sobre estos 3 puntos muy claros. Lo primero es que nosotros no nos vamos a burlar ni vamos a sabotear las manifestaciones con ese cuento de que yo no marcho, yo produzco, o que les vamos a dar bala a lo que viene y es lo que hay. Nosotros no somos así, somos totalmente garantistas y le vamos a dar una lección a la oposición y que tienen todas las garantías y que salgan todas las veces que quiera sin ningún problema. Lo segundo, yo creo que a ellos los une una sensación de antipetrismo, pero es muy claro que muchos ni saben por qué están marchando y están en busca de un liderazgo. Ellos intentaron primero que la reforma tributaria fuera como su eje, pero es claro que es una reforma tributaria progresiva donde los ricos pagan impuestos, tienen más se pagan, menos se tiene, menos se paga. Luego lo intentaron con el tema de paz y ahora pues sí tienen un caballito que les está funcionando, el tema de la reforma a la salud. Eso también es un mensaje para el gobierno de que no habrá tantos frentes de batalla, ya con 2, 3 o 4 que tenemos es más que suficiente, es excesivo, y que ese debate de la reforma de salud es más adelante. Y lo tercero, pues hombre, pues todo esto es preparándolo el otro año las elecciones, alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas. Es normal, pero así son las democracias y así funcionamos y total garantía para la oposición para que salgan a marchar. Clara evidencia que lo que ahora critican es lo mismo que ellos hacían y causaron con tanto perjuicio al país. Complejo resulta que su presidente solo ve la paja en el ojo ajeno sin tener en cuenta la viga en el propio. Criticó todo lo de gobiernos anteriores y ahora intenta pasar de agache frente a lo que hace o deja de hacer su administración. Ignorancia que hace verdaderos sabios en la que permite que idiotas útiles justifiquen la compra de cobijas de plumas de ganso por 8 millones de pesos para la servidumbre, se adquieran enseres con sobrecostos o se avale que la coca es mejor que el petróleo. Al país le está pasando en 2 meses lo que otros tardaron años en transitar. De nada sirvió tener de ejemplo a Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Argentina, Cuba, Chile y Perú, pruebas fehacientes del embrollo que es el socialismo del siglo XXI. 11.281.013 sujetos sin memoria votaron por la izquierda y sin nada que perder mandaron al país al caos total. Vivir sabroso no solamente es plata, resentimiento que se percibe en el ambiente impide la felicidad
de los nadies, como lo dijo su vicepresidenta Francia Márquez. Bueno, yo creo que nosotros de alguna manera hemos vivido sabroso, sin embargo, la política de la muerte nos ha arrancado esas posibilidades, nos condenó a vivir en medio del sufrimiento, del dolor, de la tristeza, de la desolación. A los jóvenes les impidió seguir viendo, no les han arrancado los ojos. A las mamás les quitaron el amor y la alegría de ver crecer a sus hijos, de verlos triunfar, de verles hacer sus sueños realidad, porque este es un país, sí, con una dirigencia política que nos llevó a una política de muerte, a una política de la guerra, a una política del hambre, de la exclusión. Hoy los nadies, las nadies estamos aquí ocupando el Estado porque queremos vivir sabroso, con alegría, en paz, con dignidad. Ese territorio es maravilloso. Vivir sabroso no solamente es plata, es posibilidades de que la gente no viva con miedo, es posibilidades de que la gente pueda vivir en sus territorios tranquilos, en paz. Sí, la guerra nos ha arrancado las posibilidades de vivir tranquilos. Entonces, vivir sabroso, por supuesto, implica sí, tener unas condiciones de dignidad, y eso implica que el Estado sí, llegue con presencia a cumplir con su mandato constitucional donde nunca lo ha hecho. Eso significa garantías para los derechos de las mujeres, de las juventudes, de los pueblos étnicos que históricamente han estado excluidos, afrodescendientes, indígenas, palenqueros, raizales. La juventud hoy está saliendo a la calle porque quieren un cambio que para ellos simplemente signifique acceso a la educación, acceso a un empleo, acceso a lo que quieren desarrollar, al arte, a la cultura, al deporte, ¿sí? Acceso a la ciencia, a la tecnología, a la investigación, acceso a condiciones de dignidad, ¿sí? Accesos que les permitan sus territorios, con sus territorios, hacer una vida digna. Garantía de derechos que nos está dando y lleva a que se tomen la justicia por propia mano. Clara demostración de que la izquierda radical solo destruye y no construye. Son los años que llevan figuras como Nicolás Maduro o Daniel Ortega en el poder y no han hecho absolutamente nada por los más necesitados. Biosfera en la que se constituyen miles de situaciones para que los inversionistas extranjeros miren hacia otros países. Carrera sin retorno al abismo de un sistema político que una vez impuesto es casi imposible salir de él. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Es inadmisible que el apetito de poder y la egolatría de estos personajes prime sobre las necesidades generales del país. Desde las diferencias, todos los colombianos están llamados a hacer un alto en el camino, aceptar a su par y construir una Colombia incluyente y próspera. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana titulamos Difícil es gobernar. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Característica de los gobernantes populistas es prometer un montón de cosas imposibles y después salir a justificarse ante su incapacidad y mentira. La pasividad del colectivo social sensato fue la que permitió que un extremista consiguiera su propósito, y ahora sean muchos los que ven con resignación cómo patea al país al abismo. Gobierno del cambio pregona a los cuatro vientos que escucha las posturas de todos los sectores, pero en el fondo solo lo hace para burlarse del opositor y echar en saco roto todo para aplicar un libreto ya preconcebido. Confluencia de intereses
que saca a flote prepotencias que ocultan grandes deficiencias. La izquierda siempre ha sido muy buena para criticar, pero cuando tiene la posibilidad de ejercer el poder, demuestra que es igual o peor que la derecha, de la que tanto despotrica. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios, en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.